Bendiciones, bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Pues en esta hora le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí nuevamente trayendo su palabra bendita y poderosa. Y le pido pues a mi Dios que sea el Espíritu Santo pues moviéndose en cada corazón, en cada mente, en todo nuestro ser, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios. Así es que en el nombre poderoso de Jesús se lo pido, ya que la palabra de Dios, ¿verdad? Es verdad. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos afirma y la que nos ayuda pues a continuar siempre adelante, creyendo con firmeza. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdernos, sino de los que avanzamos para salvación de nuestra alma. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así que en esta hora, gente, continuando, ¿verdad? Continuando nuevamente con el tema, ¿verdad? Del anticristo. Entonces, les seguiré hablando un poco acerca, ¿verdad? De este personaje, ya que se manifiesta, como decía el apóstol Juan en su carta, ¿verdad? Porque en la primera carta, ¿verdad? Él dice, yo sé de que yo se los estoy diciendo no porque ustedes ignoren la palabra de Dios, sino porque estarles recordando, ¿verdad? La palabra de Dios, que no nos dejemos engañar, porque si no, ¿verdad? Perdemos nuestra salvación, perdemos nuestra vida, perdemos, y entonces nos iríamos, ¿verdad? Con el Dios de este siglo, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, con la ayuda, ¿verdad? De Dios, y creyendo, teniendo fe, teniendo confianza, gente. Dios desea que todo aquel que se acerca a Él crea que Él es Dios, que Él es nuestro Dios todopoderoso, que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, de que Jesús, ¿verdad? Vino para salvarnos, vino para restaurar nuestras vidas, que nuestras vidas estaban perdidas, ¿verdad? Sin esperanza, estaban perdidas sin aliento, sin vida, porque el maligno, pues ese es el objetivo del maligno. Él quiere arrebatarnos nuestra fe, quiere quitarnos, robarnos nuestra confianza. Quiere que nosotros estemos siempre, ¿verdad? Con el yugo puesto, como el buey, siempre viendo para abajo, porque abajo, ¿verdad? Está la morada del maligno. Así es que Él no quiere que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo, para que nosotros, ¿verdad? Podamos rogarle, podamos suplicar, podamos, pedirle a nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Les hablaba acerca de que, pues de, en la carta pues de San Juan, nos decían, ¿verdad? Porque hay muchos, dice, ¿verdad? Muchos dice, ya es el tiempo pues del anticristo, ¿verdad? Pero ahí dice muchos dice, ¿verdad? Anticristo, muchos que se oponen. Ya es el tiempo, decía el apóstol, porque la verdad de las cosas, de que todas las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Son oposiciones. El diablo, ¿verdad? Está distrayendo a la humanidad, está confundiendo. Dice la palabra de Dios de que ese es el espíritu de la apostasía, el apartarse, el no creer, la confusión. Eso es lo que quiere, ¿verdad? El maligno, confundir para que no nos acerquemos, para que no creamos en el verdadero, sino que digamos, es que uno dice una cosa, el otro dice la otra y el otro. Pero la palabra de Dios nos enseña de que permanezcamos siempre, ¿verdad?
en la palabra de Dios como en el principio, dice la palabra, que permanezcamos, ¿verdad? En Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? No, nos dice en la segunda carta de San Juan, este solo tiene versículo, tiene 13 versículos y dice la palabra en el 7, dice, ¿verdad? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿ya? Jesucristo, ¿verdad? Les dije que Jesucristo es el representante de Dios. Bueno, está Cristo es el Mesías es el ungido de Dios, es el representante de Dios. Jesucristo, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el Jesús crucificado, ¿verdad? Jesús que fue muerto y fue sepultado y fue resucitado. Y es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra aquí en el versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿verdad? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bendito y alabado sea el Señor. El apóstol Juan, ¿verdad? En sus cartas, estas cartas están claras, ¿ves? Están, como dicen, como la luz del día. Bendito sea. Entonces dice, ¿verdad? Porque muchos engañadores. Entonces dice de que todo aquel que no confiesa que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Dios nació en carne. Entonces dice, este es el engañador y el anticristo, ¿ves? Porque la gente, ¿verdad? El anticristo, como les decía, es el que se opone a la verdad. Y entonces trata de distraernos, trata de que nosotros seamos personas incrédulas, ¿ves? Apartarnos de la verdad. Ese es el objetivo. Cueste lo que cueste, apartarnos de la verdad. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, el que cree, ¿verdad? Dice en la primera de Juan 4, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo, ¿verdad? De Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? O sea, tiene el testimonio en sí mismo porque creemos, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Corintio, ¿verdad? En primera de Corintio dice la palabra de Dios de que nadie se puede, dice en primera de Corintios 12:13, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. O sea, que nadie que hable, maldiga pues a Jesús, ¿verdad? Entonces dice, sea pues por parte del Espíritu de Dios. Dice, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Porque necesitamos, por eso Jesús, ¿verdad? Jesús, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús como esa es, como dice el sello, esa es la marca, ¿verdad? El Espíritu Santo, esa es la evidencia de que Él era
el Hijo de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios dice, nadie dice puede llamar Señor, ¿verdad? Señor, porque Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro Padre, ¿ves? Él es nuestro Padre, ¿ya? Porque nosotros somos hijos, dice, ¿verdad? Nos hizo hijos de Dios, porque también dice la palabra de Dios, Él es Padre eterno, dice allá en Isaías 9:6, dice, y será llamado también Padre eterno. Él es también, ¿verdad? Padre eterno, también Padre eterno, ¿verdad? Porque Él nos hizo hijo por medio de Él, porque Él es hijo de Dios, ya. Hijo de Dios, o sea, no en el aspecto de que, por ejemplo, dice, hay muchas personas que dicen, es que Dios no tiene hijos, ¿ves? Dios no tiene hijos. Es que Dios no hizo, Dios dice que puso a Jesús en este mundo, no por medio de amor, o sea, no por medio de caricias, por deseos carnales, ya, sino que Dios lo hizo por medio de su poder, porque Él es poderoso, por medio de la palabra, ya. Así como Jesús, como Dios dijo en el principio, hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Con la palabra, y dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de que así mismo, ¿verdad? Con el poder de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, ¿ves? Entonces, Jesús fue introducido, ¿verdad? A este mundo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces dice, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, que no necesita que otro le diga de que, sino que si yo creo, yo digo, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Jesús. ¿Ve? Entonces, quien da testimonio en mí es el Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo me ayuda, me enseña y Él me respalda para que yo diga, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios, de que Él es mi Dios, mi Salvador. Y entonces dice, el que no cree, dice la palabra, a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Ves? Entonces cuando negamos la divinidad de Dios, cuando negamos, porque en Romanos 18, en Romanos 1, 18 dice la palabra de Dios que todas las cosas están claramente visibles, y dice que está visible su poder, el poder. Ahora, como dice en el 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, ¿verdad?, su eterno poder, su poder está visible cuando Él dijo, ¿verdad?, sea la luz, y la luz fue. Y Dios hizo los cielos y la tierra, ya. Entonces, pero como hay muchas personas, ¿verdad?, según entendidos, según estudiosos, según sabios, entonces ellos niegan de que existe Dios. Ellos niegan que Dios, alguien poderoso, hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando ellos niegan, ¿verdad?, ellos niegan el poder de Dios, entonces están haciendo a Dios mentiroso. Están diciendo de que Dios es mentiroso. Porque aquí dice, el que no cree a Dios, ¿verdad?, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ves? No ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo, porque Él nos ha dado testimonio, Él nos ha dado señales, Él nos ha revelado su palabra.
Ahora, miremos la palabra de Dios en bendito y alabado sea el Señor. Dice de que santo es el Señor, ¿verdad? Entonces, dice en Juan 16:28. En Juan, es en el Evangelio de Juan. Bendito sea nuestro Dios. O sea, hay mucho que hablar, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inmensa, es grande y es maravillosa. Y dice en Juan 16:28. Dice Jesús decía, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Ves? ¿De dónde salió? Salió del Padre. ¿Ves? Salió del poder del Padre. No está diciendo que salió de María. Bueno, fue, como dicen, fue inducido, ¿verdad? En el vientre de María, pero por el poder de Dios, ¿ya? Y el ángel primero consultó con ella, primero le declaró la palabra, la llamó, ¿verdad? Y entonces ella, pues, conociendo las leyes, conociendo lo que le iba a pasar cuando la gente se diera cuenta de que estaba embarazada, entonces el peligro que corría su vida, pero ella creyó en la protección divina, creyó en su Salvador, creyó en Jesús, creyó en la palabra que el ángel le dijo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿verdad? Dice la palabra, salí del Padre, o sea, salió del poder del Padre, dice, ¿verdad? Y dice, y he venido al mundo, vino para ayudarnos, vino para revelarnos la verdad, vino para reventar cadenas, ataduras, para deshacer todo yugo, toda mentira del maligno. Él vino, ¿verdad? Para revelarnos de que Él es Dios, de que a Él están sujetos todo, ¿verdad? Entonces, de que Él vino, como dicen, Él vino a avergonzar al Dios de este siglo, ¿ves? Porque en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, dice que ha enceguecido la mente, ha endurecido el corazón, ha hecho sordos, ¿ves? Y entonces ha desviado la palabra de Dios, desvían la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se apartan de la verdad, no quieren aceptar a Jesús como su Salvador, como su Dios, y entonces comienzan a inventar. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Ves? Entonces, los discípulos, he aquí ahora, le dijeron los discípulos, ¿verdad? Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, o sea que te entendemos claramente de que sí que eres Dios, porque ya el Señor ya les había abierto el entendimiento para que ellos comprendieran la palabra del Señor. ¿Ves? Y entonces la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De que en Juan 1:41, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Dice, ¿verdad? 1:41, dice la palabra de Dios, de que vino, ¿verdad? Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Entonces dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿verdad? Y Felipe era de Betsaida,
la ciudad de Andrés y de Pedro. Bendito sea nuestro Señor. Entonces dice, Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, Felipe le comunica la palabra, ¿verdad? Le anuncia la palabra a Natanael y entonces y le dijo, hemos hallado, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, él, ¿verdad? Dice, ya encontramos a Jesús, encontramos al Mesías, encontramos al ungido de Dios. Ya lo encontramos, porque ellos, ¿verdad? Conocían las escrituras. Ellos conocían las escrituras, entonces conocían lo que Moisés decía, hablaba acerca de Jesús, ¿verdad? En la ley, lo que decían los profetas. Y entonces dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Verdad? Entonces le dijo Felipe, ven y ve. Y entonces cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Ves? Entonces Jesús, ¿verdad? Señala a Natanael y él dice, he aquí. Entonces aquel le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Pero, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? ¿Verdad? Entonces respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, dice, ¿verdad? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí. Entonces él lo reconoció también. Él le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y entonces Jesús le respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Bendito y alabado sea. Dice, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Santo es el Señor. ¿Ves? Porque el que cree en Dios, el que cree en Jesús, entonces dice la palabra de que verá la gloria de Dios. Pero el que no cree en él, entonces lo que va a ver es la ira de Dios, gente. Dice la palabra de Dios, nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, nos sigue diciendo, dice de que vendrán muchos engañadores diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Por qué van a engañar? Porque no se sujetan a la palabra de Dios. Porque cuando hay algo que no les gusta, ¿verdad? Entonces se levantan, se van de la iglesia, comienzan a hacer rebeldía. ¿Ves? Rebeldía, entonces el diablo se aprovecha y los engaña. Gente, miren, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Miren, no hay ni una persona perfecta. Todos cometemos errores de una o de otra manera, ¿ya? Porque nosotros no nos podemos gloriar en nosotros mismos, sino que nuestra gloria está en nuestro Señor Jesucristo. Él es la gloria y el resplandor de la imagen de Dios, dice la palabra en Hebreos. Entonces, por lo tanto, no hay ni uno, ¿verdad? Como dijo la palabra, no hay ni uno que haga lo bueno, todos se descarriaron. Todos han querido ser sabios en su propia opinión, ya. Pero dice la palabra, teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios 3:5, ¿verdad? Entonces no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?
Juan es la revelación de nuestro Dios verdadero, fiel, dice. Y dice en el versículo 5, bueno, dice en el 10, seguimos, ¿verdad? Dice, Dios nos ha dado, dice, Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, dice el testimonio, dice que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, ¿ves? Entonces, la vida está en Jesús, ¿ves? Por lo tanto, nuestra vida depende de Jesús, no depende de María, no depende de la imagen de Guadalupe, de ninguna imagen, de ningún ser creado, ¿ya? Depende de Jesús, Él es nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nosotros tenemos que estar con Jesús porque Él es el que tiene la vida. ¿Ves? Entonces Él es, ¿verdad? El que derramó su sangre. Y la sangre, acuérdense que la sangre es vida. Un cuerpo sin sangre no tiene vida. ¿Ves? Por lo tanto, tenemos que tener a Jesús porque Él es la sangre. Él es el que nos da vida. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice en el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, que tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe. Miren, los frutos del maligno son mentira. Los frutos del maligno son idolatría. Nos arrastran a otros, a imágenes, nos arrastran a dioses ajenos, nos arrastran a pasiones desordenadas, nos arrastran a hacer cosas desagradables delante de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, más los frutos del Espíritu Santo dice de que es amor, es gozo, es paz, es mansedumbre, que seamos mansos. Dice que tengamos dominio. Dice la palabra de Dios que tengamos esperanzas, que seamos bondadosos. ¿Ves? Que tengamos fe. Bueno, ya les dije mansedumbre, son 9 frutos, ¿verdad? Del Espíritu, ¿ves? Y entonces dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿verdad? Viene la palabra de Dios, dice, y esta es la confianza, ¿verdad? Que lo que pidamos, si es de la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Él sabe si lo que le estamos pidiendo nos va a edificar o si le estamos pidiendo eso no nos va a ayudar en nada, no nos va a hacer daño, entonces Dios no nos va a dar, ya. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que dice, hijitos, vosotros sois de Dios, dice en el 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, ¿verdad? Y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿ya? Dice, ellos son del mundo, ¿ves? Entonces, hijitos, dice vosotros sois de Dios, ¿verdad? Y han vencido y vencen, dice, ¿verdad? Porque mayor es el que está con ustedes que el que está en el mundo, ¿ves? Entonces, vemos, ¿verdad? De que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, ¿ves? Entonces están agarrados del mundo, entonces no quieren desprenderse del mundo, no quieren apartarse de los deseos de la carne, no quieren apartarse de las cosas materiales, ¿verdad? Entonces se pierden porque aman al mundo, ¿ves? Y entonces dice, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye, el mundo los escucha porque
no nos gusta escuchar las cosas que queremos hacer. Pues nos gusta que nos digan lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero no nos queremos moldear a la palabra de Dios, sino que queremos que la palabra de Dios se moldee a nosotros, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios no es ninguna imagen, no es ninguna escultura donde yo la voy a poner donde yo quiera. Y si la quiero meter al ropero, la meto. Y si la quiero meter debajo de la cama, la meto debajo de la cama. No. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es verdad. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Entonces todo aquel que escucha, cuando tú le predicas, entonces dice, ¿verdad? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, el que conoce a Dios, ¿verdad? Nosotros somos de Dios, dice. Entonces, el que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios quiere saber más de Dios. Pero el que no conoce a Dios, lo que hace es correrte. Lo que hace es decirte, andate de aquí, yo no quiero escuchar la palabra, yo no quiero oír nada de Dios, ya, porque yo ya tengo mi Dios. Yo ya creo que mi Dios es María, yo creo que mi Dios es Mercedes, que mi Dios es Guadalupe, que mi Dios es San Martín, que mi Dios es no sé quién, y ellos comienzan a sacar una lista de dioses, porque esos son los dioses, ¿verdad?, de que ellos quieren tener, porque los ponen donde ellos quieren. Pero nosotros no podemos agarrar a Dios como dicen, de Herodes a Pilato, como andaban hacia Jesús. Entonces así quiere la gente tener a Jesús, de Herodes a Pilato, ¿ya? Pero no, gente, la palabra de Dios dice, nos sigue diciendo, ¿verdad? En el 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. El que confiese, tenemos que confesar con nuestra boca, tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús, ¿verdad?, es el ungido, que Jesús es la representación divina. No tenemos otra representación divina. Como dice la gente, es que el Papa es la representación divina de Dios. No, el representante de la divinidad que hizo los cielos y la tierra se llama Jesús. Es la segunda persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que bueno, entonces la palabra de Dios nos enseña y nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ya, muchos engañadores, y por eso dice la palabra de Dios de que estemos atentos, ¿ves? Que estemos alerta, que miremos, ¿ves? Por eso el apóstol Juan nos enseña y nos dice, ¿verdad?, de que estemos atentos a la palabra del Señor. Dice en segunda de la epístola, dice, ¿verdad?, en el 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Bendito y alabado sea. Entonces dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bendito y alabado sea el Señor. O sea, la palabra de Dios está clara, ¿verdad? Entonces, en Juan 3:13, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Juan 3:13 dice la palabra, nadie subió al cielo, bendito sea, ¿verdad? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? El que descendió del cielo por medio del poder del Padre fue, dice, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, que hoy está en el cielo.
Entonces Juan dice, nadie subió, dice, al cielo, sino, dice, ¿verdad? Sino el que descendió. ¿Quién fue el que descendió? El que descendió fue Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, ¿ves? Y entonces, y vemos de que dice, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces dice la palabra, y bueno, y en el 15 dice, para todo aquel que en él crea, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Así es que, gente, ¿verdad? No, el anticristo es aquel que se antepone a la palabra. Es aquel que quiere ir primero y segundo Jesús. No, el primero. Dice la palabra, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis nos dice, yo soy, dice, ¿verdad? Dice el alfa y el omega. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el Señor, el anticristo, ¿verdad? Va a venir el ser, ¿verdad? De perdición, el anticristo. Ahorita, pues hay muchos anticristos, hay muchos discípulos del anticristo, ¿ves? Y entonces, por ejemplo, tenemos que el 26 de enero, ¿verdad? De este año, del 2021, allá en Colombia, en Bogotá, entonces ahí, hubo un líder, ¿verdad? Un líder, un pastor que realmente no estaba diciendo la verdad, entonces convocó a la gente diciendo de que ese día, ¿verdad? Era el rapto de la iglesia. Y entonces la gente se encerró a esperar. ¿Y qué pasó? Y lo que vino fue, o sea, él fue el que se raptó y se llevó todos los bienes, ¿verdad? Que habían acumulado en la iglesia. Y entonces la congregación fue engañada. ¿Y por qué fue engañada? Porque no leen la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios y hay que creer la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, nos decía, el apóstol Juan, él mismo nos decía, vosotros no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción, dice en segunda de San Juan 2:27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma. ¿Ves? Entonces, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él, ¿verdad? Entonces dice, ahora hijitos, permanece en él. ¿En él quién? En Jesús, ¿verdad? Para que cuando él venga, dice, ¿verdad? No tengamos desconfianza, para que en su venida, dice, no nos alejemos y no seamos avergonzados, porque la palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hizo la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Es obedecer, es seguir a Jesús, es escuchar su palabra, creer en él. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en Salmo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo. En Salmo 2:12 dice, honra al Hijo. Dice, honra al Hijo. ¿Ves? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Ves? Honra al Hijo. O sea, creamos en el Hijo de Dios, creamos en Jesús. ¿Para qué? Para que no se enoje y en nuestro caminar, entonces perezcamos, dice, ¿verdad?
pues se inflama de pronto su ira, o sea, de pronto se inflama su ira, se enoja, ¿verdad? Porque él es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos cuando Coré y se mandó al pueblo a hacer aquella imagen y adorarla, y el pueblo se lo tragó la tierra vivo, dice la palabra de Dios. Así es que con esto del anticristo hay mucho que hablar, gente, hay mucho que hablar. Agárrate de Jesucristo, que Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el único que vino a morir por nosotros, Él es el único que murió en la cruz del Calvario, Él es el único que fue sepultado y resucitó al tercer día, dice la palabra, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro Salvador, gente. No tenemos otro. Creamos en su palabra porque su palabra es viva y es eficaz. Y al que tiene el Hijo, dice, tiene al Padre. Pero al que no tiene al Hijo, al que no cree en el Hijo, al que no cree en Jesús, al que no cree en Jesucristo, al que no cree en el ungido de Dios, al que no cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no va a tener vida, sino que lo que va a tener es ira y vergüenza, porque van a decir, pues yo anduve predicando, yo anduve anunciando la palabra, yo ayunaba, yo oraba, yo hacía esto, pero hacían a Jesús a un lado. La palabra de Dios no la creían, ¿ves? Entonces, por lo tanto, tenemos que creer en la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que nadie nos engañe, sino que mantengámonos firmes en su palabra, creyendo en su palabra, porque dice de que Él es la imagen, ¿verdad? Dice en hebreo, Él es la imagen, Él es la misma sustancia, ¿verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma sustancia, ¿verdad? Y dice de que Él está sentado a la diestra de la majestad divina y poderosa. ¿Ves? Así es que, gente, ¿verdad? Hay mucho que hablar de la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Cristo, el Mesías, Cristo, el ungido de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y entonces la palabra de Dios dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ves? Y sus mandamientos no son gravosos para nosotros, ¿ya? Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? De que tenemos, en esto dice conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bendito sea nuestro Señor. Así es que, gente, ¿verdad? Así es que, gente, dice la palabra de Dios que probemos los espíritus. Así es que hay que probar los espíritus, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo se hizo carne para habitar entre este mundo, ¿verdad? Y ayudarnos y enseñarnos, ese es de Dios. Pero aquel que diga que Dios no tiene hijo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo es un Dios, entonces este es el espíritu del anticristo. Abramos bien los ojos y los oídos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja y que Dios les fortalezca, y mantengámonos firmes y adelante, gente, que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía para que salgamos en carrera, sino que nos mantengamos firmes.
firmes, ¿verdad? En el Señor Jesucristo y en nuestro Dios Padre Todopoderoso y en el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Me despido. Dios les bendiga. Bendiciones.